signos orales y escritos. A través de un significado se realiza la comunicación. También se puede interpretar como el conjunto de sonidos y palabras con los que se expresan o comunican los pensamientos. Entonces, ¿qué es el lenguaje, señores? Es un conjunto de signos. ¿A qué se refiere con conjunto de signos? Se refiere a lo que son a las palabras, señores. A esas palabras que ustedes escriben, ¿no? O que ustedes pronuncian, eso es lo que es un conjunto de signos, señores. Muy bien, eso es lo que es un conjunto de signos. Y pueden ser, como aquí dice, pueden ser orales o pueden ser escritos, señores. Muy bien, a eso es lo que yo me refiero. Y también, señores, ¿no? Cuando yo me, bueno, a ver, primero, ¿no? Luego viene lo que es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es el proceso que tiene el fin de transmitir y recibir mensajes, ya sea de opinión, sentimientos, de noticias, es decir, cualquier tipo de información. Entonces, ¿qué es comunicación? Comunicación significa intercambiar ideas. Eso es lo que es comunicación, señores. Y señores, cuando yo me comunico, siempre utilizo lo que es el lenguaje, siempre. Muy bien, o sea, la comunicación siempre va a ir junto con el lenguaje. Muy bien, nunca van a poder ir separados, ¿no? Eso es lo que significa lo que es lenguaje y comunicación, ¿no? Lenguaje es un conjunto de signos y comunicación es de intercambiar ideas. Eso es lo que es. Muy bien. Y veamos, ¿cómo nos comunicamos, señores? Nos comunicamos de muchas maneras. A veces nos comunicamos mediante, ¿no? Los mensajes, que hoy en día es muy habitual, ¿no? Y vean aquí en esta imagen, en el WhatsApp, ¿no? Vean, aquí me estoy comunicando mediante mensajes, si lo ven. Y, como les iba diciendo, cuando me comunico, siempre utilizo lo que es el lenguaje. Y vean, cuando me vean aquí este mensaje de texto, ¿no? Este mensaje de WhatsApp, estoy utilizando lo que son palabras, un lenguaje estoy utilizando. Muy bien. Hoy en día nos comunicamos de esta manera, ¿no? Hace mucho tiempo se comunicaban mediante cartas, ¿bien? Pero igual también utilizaban lo que es un lenguaje escrito, también utilizaban, ¿no? También puede ser una comunicación mediante el diálogo, ¿no? Y cuando nos comunicamos mediante el diálogo, también utilizamos lo que es el lenguaje, ¿no? Y en este caso va a ser el lenguaje oral, va a ser, ¿no? En un diálogo siempre va a haber el lenguaje oral también, ¿no? Otro tipo de comunicación también puede ser los gestos corporales, muy bien, que también es un, que también es un tipo de comunicación, ¿no? Pero en este caso también sigo utilizando lo que es un lenguaje, señores, ¿no? En este caso, ¿qué tipo de lenguaje utilizó? Es un lenguaje mímico, utilizo aquí, señores. Un lenguaje mímico. Cuando ustedes levantan la mano, el pulgar, cuando silban a alguien, se están comunicando, pero también están utilizando lo que es un lenguaje mímico, señores. Muy bien, eso vendría a ser. Y también este es el lenguaje más común hoy en día, ¿no? Que son la comunicación mediante emoticones, ¿no? Vean, es una comunicación mediante emoticones, pero que también estoy utilizando lo que es un lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje aquí estoy utilizando? Es un lenguaje de dibujos. Muy bien, eso vendría a ser. Y vean que también es una comunicación, señores. Muy bien. O también puede ser este tipo de comunicación que generalmente lo utilizan los sordomudos, ¿no? Ellos, ¿cómo se comunican? Mediante la mímica se comunican, ¿no? ¿Y qué tipo de lenguaje utilizan? Ellos utilizan lo que son gestos y signos corporales utilizan. ¿Ve? Si notan, señores, el lenguaje y la comunicación siempre van a ir juntos, nunca van a ir separados, señores. ¿Bien?
Bueno, señores, entonces, ese es lo que es lenguaje y comunicación. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, vayamos a los tipos de lenguaje que hay. Muy bien, hay dos tipos de lenguaje. Muy bien, hay el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, ¿no? ¿Por qué se llama lenguaje verbal? Se llama lenguaje verbal porque cuando yo me voy a comunicar con alguien, voy a utilizar palabras, ¿no? Y es por eso que el lenguaje verbal, vean, ¿no? El lenguaje verbal se subdivide en dos, que es el lenguaje oral y el lenguaje verbal escrito, ¿no? El oral es cuando ustedes, por ejemplo, hablan por teléfono con alguien. Ese es lo que es ese es lo que es el lenguaje oral. Y si notan, me estoy comunicando mediante palabras, me estoy comunicando. Lenguaje escrito es cuando ustedes envían, ¿no? Cuando ustedes envían un mensaje a alguien, es un lenguaje escrito. Por eso se llama lo que es lenguaje verbal. Se llama lenguaje verbal porque me voy a comunicar mediante palabras. Muy bien. Vamos con el siguiente. El siguiente dice que es el lenguaje no verbal. ¿Qué significa lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal significa cuando me voy a comunicar, pero no voy a usar ninguna palabra. Muy bien. Y este es el lenguaje más usado en la vida diaria, señores. Según ustedes, ¿no? Cuando nos comunicamos, hoy en día que vivimos en la era digital, nos comunicamos todo el tiempo, nos comunicamos mediante lenguajes no verbal, nos comunicamos. Todo el tiempo nos comunicamos, ¿no? Eso vendría a ser. Entonces, lenguaje no verbal significa, ¿no? La comunicación sin palabras, ¿no? Y como les iba diciendo, puede ser emoticones, que hoy en día es muy usual en el WhatsApp, en Instagram, es muy común, ¿no? Ver estos emoticones, ¿no? O el lenguaje mímico, como se iba diciendo, es solamente puras señas y gestos nada más. No me comunico con palabras. Muy bien. Los señales de tránsito, ¿no? Que también es un tipo de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el, el semáforo, ¿no? Es un lenguaje, ¿no? Pero que es un lenguaje no verbal porque no nos dice ninguna palabra, pero sí sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está indicando? Por ejemplo, el semáforo, cuando está de color rojo, ¿qué significa? ¿No? Significa que debemos de detenernos, ¿no? ¿Qué significa el amarillo? El amarillo significa lo que es precaución. ¿Y qué significa el verde? Proseguir, ¿no? ¿Ven, señores? ¿Ven? Ese es lo que es el lenguaje no verbal, ¿no? El semáforo no habla, ¿no? Solamente transmite lo que son colores y esos colores nosotros lo sabemos, señores, lo sabemos, ¿no? Como por ejemplo, la sirena de una ambulancia. ¿Cómo sé de que, ¿no? De que es una ambulancia, ¿no? De que es una ambulancia por el sonido fuerte que emana, ¿no? Cuando emana ese sonido fuerte, ¿tú qué tienes que hacer? Le tienes que ceder el paso, porque hay personas que están en riesgos, ¿no? Entonces, señores, eso es lo que es el lenguaje no verbal. Es la comunicación, ¿no? Pero sin palabras. Eso es lo que vendría a ser lo que es el lenguaje no verbal. Bueno, señores, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre el lenguaje verbal y no verbal? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Muy bien, entonces, bueno, esos son los dos tipos de lenguaje que hay. Recuerden, lenguaje verbal y no verbal. Ahora, también existe lo que son los componentes
del lenguaje. Muy bien. ¿A qué se refiere con los componentes del lenguaje? Muy bien. Se refiere, ya que tú ahora puedes hablar, ¿no? ¿Cómo lo haces? Muy bien. Y ahí está. El primer componente es lo que es lengua. ¿Qué es lengua? Lengua es el sistema de signos lingüísticos convencionales y arbitrarios creados por una comunidad de hablantes. Es decir, es la capacidad de comunicación de un grupo humano. Es, por lo tanto, social o colectiva. Muy bien. Entonces, ¿qué significa lo que es lengua? ¿No? Aquí dice que esos son signos, son sistemas de signos lingüísticos, ¿no? Signos lingüísticos se refiere a lo que son a las palabras, se refiere. Muy bien. También dice que son convencionales y arbitrarios. ¿Qué significa convencionales y arbitrarios? ¿Qué significa eso? Convencionales significa que todo el mundo lo entiende. Muy bien, eso es lo que es. Por ejemplo, en este momento que yo les estoy hablando, yo a ustedes les estoy hablando en un idioma o lengua. ¿En qué idioma, señores, les estoy hablando? Castellano. Algunos, exacto, les estoy hablando lo que es en castellano, ¿no? Tal vez otros dirán, nosotros hablamos español. No, no hablamos nosotros español. ¿Por qué no hablamos español? Porque nosotros no pronunciamos lo que es la Z y tampoco la B chica, ¿no? Por ejemplo, ese instrumento que nosotros utilizamos, zapato, así decimos, ¿verdad? Zapato decimos, pero está mal pronunciado. Lo correcto es el zapato, ¿no? Vaca, todo el mundo dice vaca, pero nadie dice vaca. Esa es la correcta pronunciación. Entonces, señores, nosotros hablamos lo que es castellano. ¿Y ves? Como aquí dice, son convencionales, o sea, que todo el mundo lo va a entender. Como aquí dice, lo va a entender en ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bolivia hablamos de castellano, pero ¿qué tal si vamos a Estados Unidos? ¿Ahí qué idioma hablan o qué lengua hablan? Ahí hablan lo que es el inglés, ¿no? Tal vez ustedes, si ustedes saben inglés, van a poder entender el inglés, ¿no? Pero ¿qué tal aquella persona que no va a entender? ¿Qué tal aquella persona que no sabe hablar inglés? ¿Qué va a pasar? No va a entender nada. Por eso se llama lo que son convencionales. Es de cierto lugar, ¿no? Entonces, eso quiere decir lo que es convencionales. Todo el mundo lo va a entender. Muy bien, así vendría a ser. Por, por ejemplo, ¿no? Aquí, esa, ¿no? Esa fruta, ¿no? Aquí decimos, por ejemplo, plátano, decimos. Todo el mundo lo conoce, esa fruta como plátano lo conoce. Muy bien. Pero ¿qué tal si voy a Colombia? Ahí dirán plátano a esa fruta. No. ¿Qué le van a decirle? Banano le van a decirle. Muy bien. Por eso se llama lo que son convencionales. Solamente lo va a poder entender en ciertos lugares, señores. Muy bien. Y hay así varias palabras, ¿no? Que en esos lugares se dicen otra cosa y aquí se dicen otra cosa, se van a decir. Muy bien. Entonces, señores, es lo que es convencionales. Solamente lo va a poder entender ciertas personas, no lo van a poder entender. ¿Qué significa arbitrarios? Arbitrario significa que va a tener sus propias reglas. Eso es lo que va a decir, ¿no? Por ejemplo, aquí en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, en el castellano, así por ejemplo, por decirles, cuando yo hago una pregunta, por ejemplo, cuando digo, ¿qué tienes? ¿No? Esa es una pregunta. Y en el castellano dice que cuando tengo que hacer una pregunta, debo de poner ¿qué? Dos signos de interrogación, tanto al principio y al final de la pregunta debo de poner. Eso es lo que es, ¿qué? Arbitrarios, las reglas. Por ejemplo, los que saben inglés,
cuando hacen una pregunta en inglés, no se escribe con dos signos de interrogación, solamente se pone uno y se pone solamente al final. Esas son las reglas del inglés, ¿no? A ver, aquellas personas que saben hablar aymara o quechua, cuando hago una pregunta, ¿qué debo de poner? En el aymara y en el quechua, señores, no se pone, cuando haces una pregunta, no se pone el signo de interrogación, no se pone. En el aymara y en el quechua utilizan otro tipo de ortografía, utilizan. ¿Ven, señores? Entonces, a eso es lo que yo me refiero con los arbitrarios, ¿no? Por eso es lo que significa lo que es lengua. Muy bien. Van a ser signos lingüísticos, o sea, las palabras, van a ser convencionales. Convencional significa que todo el mundo ciertas personas lo van a entender. Arbitrarios, que cada lengua tiene su propia regla. Eso es lo que significa, señores, la lengua. Muy bien. Y todo el mundo, en cada país, la lengua varía demasiado, señores. Muy bien. Bueno, señores, entonces, eso es lo que es lengua. Luego sigue lo que es el habla. ¿Qué es el habla? ¿No? Es la realización completa de cada miembro de una comunidad que comparte una misma lengua. Hace de la lengua un lugar, un momento determinado. Muy bien, entonces, ¿a qué se refiere con lengua? Muy bien. Lengua se refiere, vean, todos nosotros sabemos la lengua castellana. Todos sabemos sus reglas, sabemos la ortografía, sabemos cómo se escribe, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos con otras personas o cuando me comunico por WhatsApp, ¿cómo lo hago? ¿Respeto las reglas ortográficas o no? Generalmente los estudiantes, cuando se comunican por WhatsApp, no respetan las reglas ortográficas, ¿no? Por ejemplo, a esto es lo que me refiero, señores, vean, ¿no? Por ejemplo, cuando yo escribo ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo se escribe por qué? Se escribe P-O-R-Q-U-E. ¿Por qué? Así es como se escribe por qué. Pero la gente, ¿cómo escribe en el WhatsApp? ¿Cómo lo escribe? ¿No? Muchos escriben lo que es una X y una K. Así es como escribe la gente. Y eso es lo que se llama el habla, ¿no? Son las variantes que existen. Pueden ser tanto escritos, pueden ser también hablados. Por ejemplo, el paceño siempre habla esta palabra, ¿no? Y está mal. Siempre dice, el paceño siempre dice, ahorita voy a venir, dicen, ¿no? Ahorita voy a venir. Esa palabra ahorita está mal. Lo correcto sería, ahora voy a venir. Así es como sería hablado. ¿Ven, señores? Entonces, eso es lo que yo me refiero con el habla, ¿no? Es cómo nosotros hablamos en la sociedad. Eso es lo que es. Y cuando hablamos con la sociedad, no respetamos las reglas ortográficas. Y es así, señores. Ustedes mismos, yo también cometo esos errores. Muy bien, porque la gente de esa manera se entiende, ¿no? En el WhatsApp, por ejemplo, en el WhatsApp todo el mundo escribe con errores ortográficos. Todo el mundo escribe con errores ortográficos. O a veces les falta una letra, les falta, no escriben a veces completo, ¿no? Eso es lo que es el habla, señores. Muy bien, es cómo nosotros nos expresamos mediante o con la sociedad. ¿Cómo nos expresamos? Muy bien. ¿Qué es el dialecto? Es la variante regional de una lengua dotada de ciertas características funcionales específicas desde el punto de vista fonológico, morfosintáctico y léxico. Es decir, es la variante que adquiere una lengua en un determinado lugar. Este puede ser un país, región o zona. Muy bien. ¿Qué quiere decir dialecto? Muy bien.
El dialecto se refiere a lo que es al acento, ¿no? Al acento de las palabras. Por ejemplo, aquí decimos, por ejemplo, vean, el paseño siempre dice, ya pues, ¿no? Ya pues, haz esto. Ya pues, dicen, ¿no? Así, ya pues, dicen. Ahora, ¿qué tal si voy a Santa Cruz? Ellos dicen ya pues, no. ¿Ellos qué dicen? El ay pues, así como dicen, ¿no? Pero escuchen cómo está pronunciando. El ay pues, así, no dicen el ay pues, dicen el ay pues, no pronuncian lo que es la S. Ese es lo que es el dialecto, es el acento. Por ejemplo, aquí decimos llave, así es como decimos nosotros, llave. ¿Qué tal si voy a Argentina? ¿Cómo dirán esa palabra los argentinos? ¿No? El argentino no va a decir llave. ¿Qué va a decir? Llave. Ese es lo que es el dialecto, señores. ¿Ven? La diferente entonación de las palabras, ¿no? ¿Qué tal si voy a Perú? En Perú, ¿cómo dicen? En Perú no dicen llave, tampoco dicen llave. En Perú dicen llave, llave es como dicen. No dicen llave, ellos dicen llave, llave es como dicen. ¿Notan la diferencia? Llave, ¿no? En Perú, la gente, para Perú, la gente es difícil pronunciar para ellos la L. Ellos no pronuncian la L. Cuando pronuncian la L, ellos pronuncian con la Y. Es porque ellos no dicen llave, ellos dicen llave, es como dicen, ¿no? Ahora, ¿qué tal si voy a España? ¿Y cómo dirán? Ahí van a decir llave, llave, ¿no? Diferente la entonación. Entonces, señores, eso es lo que es el dialecto, señores. Muy bien, es la entonación de las palabras. Muy bien. Y cada país, especialmente aquí en Bolivia, en cada departamento se habla diferente. Si han notado, ¿no? Por ejemplo, un paseño habla bien seco, pero ¿qué tal si voy a Tarija? ¿Cómo hablan en Tarija? Ellos hablan como si estuviesen cantando. Es su modo, su dialecto de ellos es bien bonito, ¿no? Lo hacen como cantando, lo hacen, ¿no? Entonces, señores, ese es lo que es el dialecto. En Bolivia, en cada departamento hay diferente dialecto. En cada departamento hay diferente un dialecto. ¿Muy bien? Bueno, señores, entonces, ese es lo que es el dialecto, ¿no? Se refiere a lo que es a la entonación de las palabras. Muy bien, y por último viene lo que es la norma. ¿Qué es la norma? Es el conjunto de reglas y usos sociales que tiene una lengua, las cuales son permitidas y valoradas por la comunidad. Como la manera de hablar varía mucho de una situación a otra. Existe una norma formal y la otra informal. Muy bien. ¿A qué se refiere con la norma, señores? ¿No? A ver, la norma, como aquí dice, ¿no? La norma, ¿no? Es lo que se refiere, por ejemplo, ustedes, ya que han dominado una lengua, ¿no? O un idioma, ya lo han dominado. Ahora, ¿qué sigue? ¿No? Lo que sigue ahora es, ¿no? Tú cómo tú cómo te expresas, ¿no? Por ejemplo, a ustedes, ¿cómo les saludan a una persona de la tercera edad? ¿Cómo le saludan? ¿No? Va a ser con todo respeto, ¿verdad o no? ¿No? Porque a una persona de la tercera edad, ¿no? Le vas a saludar, buenos días, señor, le vas a decir, ¿no? Eso es lo que es la norma. Muy bien, esa es la norma. Porque imagínense, ustedes que le saluden a una persona de la tercera edad y le van a saludar, ¿cómo es cuate? ¿O cómo es chango? ¿Qué va a pensar esa persona de la tercera edad? ¿No? Va a pensar que eres un malcriado, ¿verdad? Entonces, esa es la norma, ¿no? Es el respeto que tú muestras a las demás personas, ¿no? Y como aquí dice,
hay dos normas, la formal y la informal, ¿no? Con las personas mayores siempre me voy a saludar de manera formal, ¿no? Con amigos de confianza, ¿cómo me saludo? De manera informal. A mi amigo sí le puedo decirle, bueno, a mi amigo de confianza, ¿no? Le puedo decirle cómo estás, chango, cómo estás, bro, bueno, no sé, ¿no? Todos esos. Entonces, eso es lo que significa lo que es la norma. Muy bien, el respeto que tú vas a utilizar con las personas, señores. Muy bien. Bueno, señores, entonces, eso vendría a ser lo que son los componentes del lenguaje. Vayamos al siguiente. Muy bien. Ahora sí, vayamos a lo que es la comunicación, ¿no? Como les iba diciendo, ¿no? La comunicación es el intercambio de ideas, sentimientos, bueno, todo, ¿no? El lenguaje constituye el instrumento más elaborado de comunicación y podemos decir que no existe lenguaje sin comunicación. Comunicar es compartir cam- campos de experiencia, es decir, compartir ideas, pensamientos, opiniones, sentimientos, conocimientos. Muy bien, lo que les iba diciendo, ¿no? No existe lenguaje sin comunicación. Siempre van a ir juntos los dos. Siempre. Cuando tú te vas a comunicar, siempre vas a utilizar lo que es un lenguaje, ¿no? Ya sea un lenguaje verbal o un lenguaje no verbal. Siempre, ¿no? Siempre va a ir. Y como aquí dice, ¿no? El lenguaje, ¿qué es? Es compartir, ¿no? Y cuando, ¿qué vas a compartir? ¿No? Pueden ser ideas, como que dicen, ideas, pensamientos, opiniones, conocimiento, de todo puedes compartir, ¿no? Eso es lo que sería lo que es la comunicación, ¿no? Te puedes comunicar mediante mensajes, mediante el habla, mediante gestos o mediante emoticones, ¿no? Que este emoticón es bien utilizado en el WhatsApp. Te puedes comunicarte de todas formas, señores. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos con los componentes de la comunicación. Muy bien. Vamos. Vean, el primero es emisor. ¿Qué es el emisor? El emisor es aquella persona que enuncia un mensaje. O sea que decir, emisor significa la persona que va a transmitir un mensaje. Eso es lo que es el emisor. ¿Qué es receptor? Receptor es la persona que recibe el mensaje. Muy bien. Ese es lo que va a ser el receptor, el que va a recibir. ¿Qué es mensaje? Es la noticia o comunicación que se transmite. O sea, en simples palabras, mensaje significa la información que yo voy a transmitir, ¿no? O sea, ¿de qué voy a hablar? Ese es lo que es el mensaje. Muy bien. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería el mensaje? El mensaje en este momento sería lo que es lenguaje y comunicación, porque eso es lo que estamos avanzando. Muy bien, eso es lo que sería lo que es el mensaje. ¿Qué es el código? Conjunto de signos y normas que permiten comprender el mensaje. Muy bien, o sea, se refiere a lo que es al idioma. ¿En qué idioma estamos? Por ejemplo, en este momento, el código que estamos utilizando, ¿cuál es? Es el castellano, ¿verdad? Porque eso vendría a ser el código. ¿Por qué utilizo el castellano y no hablo en inglés? Porque si yo hablase en inglés, nadie me va a entender, ¿no? Tal vez algunos que sí saben hablar inglés, sí van a poder, sí me van a poder entender, pero ¿qué hay con los demás? Bien, no me van a poder comprender. Es por eso que el código utiliza lo que es un lenguaje
para que me puedan comprender todos. Muy bien, eso es lo que es el código. ¿Qué es el canal? Canal aquí dice medio o soporte físico a través del cual se transmite el mensaje. Muy bien. ¿A qué se refiere con el canal? ¿No? Canal, por ejemplo, se refiere a lo que es qué elementos utilizamos para transmitir un mensaje. Eso es lo que es. Por ejemplo, vean en este momento, el canal que yo estoy utilizando, ¿cuál vendría a ser? ¿No? Como aquí dice, ¿no? Es medio o soporte físico a través del cual se transmite el mensaje. Por ejemplo, vean, para que ustedes o para comunicarme con ustedes, ¿qué aparatos o qué objetos estoy utilizando para comunicarme con ustedes? En este caso, estoy utilizando lo que es una computadora, uno. ¿Qué más? Aparte de la computadora, estoy utilizando lo que es una aplicación. ¿Cómo se llama esa aplicación? Es el Meet, ¿no? Y lo más importante, estoy utilizando lo que es el Internet, ¿verdad o no? ¿No? ¿Por qué con el Internet? Porque sin el Internet no puedo no me voy a poder comunicar con ustedes. Y Meet no va a poder funcionar. Meet sí o sí funciona con Internet, funciona. ¿Ven, señores? Ese es lo que es el canal. ¿Qué elementos utilizo para comunicarme? Bueno, no para comunicarme, para transmitir el mensaje. Bueno, en este caso estoy utilizando lo que es Meet, Internet, mi computadora y PowerPoint estoy utilizando para transmitir o para comunicarles el mensaje. ¿Ves? Eso es lo que significa lo que es canal. Muy bien. Siguiente, lo que es el contexto. ¿Qué es el contexto? Como que dice, entorno ambiental que condiciona el acto comunicativo. Muy bien. O sea, contexto se refiere a lo que es al tiempo, lugar y la semántica, ¿no? Por ejemplo, vean aquí, en este momento, ¿cuál sería aquí el contexto? ¿No? Como que dice, el contexto se refiere a lo que es al tiempo, lugar y semántica. Tiempo. ¿A qué hora hemos iniciado las clases? ¿No? Hemos iniciado lo que es a las 7 en punto. Es lo que es el tiempo. Lugar. ¿No? ¿Yo en dónde estoy? Yo, ¿en dónde le estoy transmitiendo a ustedes el mensaje? ¿Desde dónde les estoy transmitiendo el mensaje? Desde mi casa. Y para más específico, desde Ventilla. Ese es lo que es el lugar, desde donde le estoy transmitiendo el mensaje. Muy bien, es lo que es contexto. Luego sí lo que es la semántica. ¿Qué es la semántica? Son las palabras que yo utilizo para que ustedes me puedan comprender, ¿no? O sea, me refiero a lo que es al contexto. Por ejemplo, vean, ¿qué tal si yo diría así? A ver, los que van a entenderme. Bueno, ¿qué tal si yo diría así? Juana no vino a clases porque le visitó la cigüeña. ¿Entienden ese contexto? Eso es lo que es la semántica. Tal vez algunos lo han entendido, tal vez otros no lo han entendido, ¿no? ¿Qué significa? Juana no vino a clases porque le visitó la cigüeña, ¿no? Eso es lo que es la semántica. Semántica significa entender el mensaje. Y hoy en día nos comunicamos de esa manera, ¿o no, señores? Hablamos de manera metafóricamente. No, todo el mundo habla de manera metafórica. ¿Sí o no? Todo el mundo habla así. Todo el mundo habla así. Y eso es lo que es la semántica, es entender. ¿Qué significa eso? Silvia no vino a clase. Juana no vino a clases porque la cigüeña la visitó, ¿no? Significa que Juana está embarazada. ¿Bien? Ese es lo que es la semántica. Es entender el mensaje que se va a transmitir. Muy bien. Bueno, señores, eso vendría a ser aquí.
Falta uno más, un componente. ¿No? Por favor, tomen nota de este componente, que es el ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido es la obstrucción del mensaje, ¿no? Eso es lo que es el ruido, es la obstrucción, ¿no? Por ejemplo, en este momento, ¿no? Tal vez algunos estudiantes no me están escuchando bien, ¿no? ¿Por qué puede ser? ¿No? Puede ser por el internet, ¿no? Y aquel estudiante que no me ha escuchado, ¿no? Ese es lo que es el ruido. Muy bien. Entonces, ruido significa lo que es una obstrucción. Muy bien. Imaginen que yo ahorita, en este momento, esté dictando clases y aquí, prenda mi televisor al máximo, ustedes no me van a poder escuchar, ¿no? Eso sería lo que es el ruido. Muy bien, entonces, ruido significa lo que es obstrucción del sonido, ¿no? Generalmente hoy en día, ¿no? Nos comunicamos mediante por internet, ¿no? Por mensajería virtual, ¿no? Y siempre hay ruido, señores. Sí o sí, porque a veces el mensaje no llega de la manera rápida. A veces se nos tarda, ¿no? A veces no tenemos, a veces internet, y eso es lo que es el ruido, ¿no? Esa es la obstrucción. Bueno, señores, entonces, eso es lo que es el ruido. Muy bien, ruido significa obstrucción del mensaje. Eso es lo que vendría a ser. Bueno, señores, entonces, esos son los componentes del lenguaje. Son 7. Por favor, recuerden, son 7. Muy bien, emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto y ruido. Muy bien, eso vendría a ser. Ejemplo, veamos aquí un ejemplo, ¿no? Vean, emisor, ¿no? Es la persona que transmite el mensaje. Ahí está. El señor es el emisor porque él es el que está enviando un mensaje. ¿A quién? A la señorita. Y la señorita vendría a ser lo que es el o la receptor, ¿no? ¿Por qué? Porque ella está recibiendo lo que es el mensaje. El mensaje, ¿no? ¿Qué era el mensaje? Es de qué vamos a hablar, ¿no? Eso es lo que en este caso ellos están hablando sobre una tesis, en lo que están hablando. Muy bien, eso es lo que vendría a ser el mensaje. El código. Bueno, en este caso el código son, bueno, como les iba diciendo, es el idioma. En este caso ellos, bueno, vamos a suponer que ellos están hablando en castellano. Muy bien, eso vendría a ser. Siguiente, el canal, ¿no? Los elementos que utilizan para transmitir el mensaje. En este caso, vean, lo mismo. Es una comunicación virtual. En este caso, ellos lo que están utilizando es una laptop, una aplicación, el internet. Eso es lo que están utilizando ellos. Muy bien. Siguiente, contexto, ¿no? Tiempo y lugar. Vean el joven, ¿no? El tiempo, ¿dónde está? Vean, es en la mañana. Vean de la señorita, el tiempo es de noche, o sea, están en distintos países. El lugar es lo mismo, están en distintos países. Y la semántica, porque les dije, ¿no? Contexto también significa lo que es, semántica también significa. ¿Y qué es semántica? Es entender el mensaje. Muy bien, eso vendría a ser. Muy bien, eso vendría a ser lo que es aquí la comunicación. Muy bien, vayamos aquí. Imaginemos que vamos a ir a un concierto, ¿no? Aquí está lo que está cantando es Daddy Yankee, ¿no? A ver, los que conocen. El emisor sería el cantante. Muy bien, Daddy Yankee sería lo que es el emisor. El receptor sería lo que es el público. Ese vendría a ser lo que es el receptor. Muy bien, porque ellos van a recibir los temas musicales.
¿no? ¿Cuál sería el mensaje? ¿No? El mensaje sería lo que son los temas de Daddy Yankee. Eso vendría a ser, ¿no? Luego sigue lo que es el código. ¿Cuál sería el código en este caso? Daddy Yankee, ¿en qué idioma canta? Canta lo que es en castellano y en inglés. Así es como canta Daddy Yankee, ¿no? Si ustedes han escuchado, van a saber que él canta tanto en inglés y en castellano. Muy bien. El canal, ¿no? Daddy Yankee, cuando hace sus conciertos, ¿qué elementos transmite? ¿No? Lo más importante es su voz. Cuando él canta, utilizando su voz, ¿no? ¿Qué más utiliza? Utiliza lo que es un micrófono, utiliza lo que son los sonidos de los equipos de sonidos, ¿no? Las luces, eso es lo que utiliza para transmitir el mensaje, señores. Muy bien. El contexto va a ser lo que es el tiempo y lugar. Generalmente aquí en Bolivia, ¿no? Los conciertos aquí en Bolivia, ¿a qué hora son? Son tipo a las 8 o 9 de la noche, generalmente, ¿no? El lugar, por ejemplo, aquí en La Paz, cuando es un concierto muy grande, es en el estadio Hernando Siles. Muy bien. Y la semántica, bueno, es entender el mensaje, ¿no? Entender sus temas musicales de Daddy Yankee. Muy bien. Sé que ustedes han escuchado y si han comprendido sus temas musicales, bueno, está bien. Si no lo han comprendido, bueno, habría que escuchar nuevamente y saber, ¿no? ¿Qué me está tratando de decir? Muy bien. Bueno, señores, entonces, eso, como pueden ver, los componentes de la comunicación están en todas partes, en todas partes. Cuando ustedes se comunican, siempre va a estar ahí los componentes del lenguaje. Siempre va a estar, quieras o no, va a estar ahí. Bueno, señores, ¿alguna pregunta o duda hasta aquí sobre lenguaje y comunicación? ¿Mm? Bueno, me parece que no hay preguntas. Ahora sí, vamos al siguiente punto, que es el signo lingüístico. Muy bien. ¿Qué es el signo lingüístico? Aquí dice que el signo lingüístico está formado por dos tipos de unidades. Muy bien. Pero, ¿qué es el signo lingüístico? El signo lingüístico, señores, es lo que se refiere a lo que es a la significación, señores. Eso es lo que es el signo lingüístico. Significación. ¿Y qué significa significación? Bueno, significa el significado, ¿no? De esa palabra. Muy bien. Y vean, un signo lingüístico, señores, se divide en dos partes, las cuales son significado y significante. ¿Qué es el significado? El significado es referente a la realidad, es la imagen mental. Muy bien. A ver, significado, señores, se refiere a lo que es a una imagen. Como pueden ver, aquí está, ¿no? Pueden ver lo que es una imagen, ¿no? Ese es lo que es un significado. Pero no siempre puede ser lo que es una imagen. A veces puede ser una palabra, ¿no? Puede ser una palabra o puede ser un, una imagen, puede ser. Muy bien, eso es lo que es el significado. ¿Y qué es el significante? Como aquí dice, ¿no? Es la expresión de la imagen. ¿A qué se refiere con la expresión? O sea, a eso se refería. Es la descripción de la imagen. O sea, qué significa esa imagen. Ese es lo que es el significante. Y como pueden ver, el significante se subdivide en otros dos, que es oral y escrito, ¿no? Es la expresión oral, ¿no? Oral de la imagen. Ahí dice Zosa, ¿no? Escrito, es la expresión de manera escrita.
Muy bien. Es así. A ver, señores, ustedes deben tener lo que es un diccionario, ¿verdad? El diccionario es un signo lingüístico. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar la significación de todas las palabras, ¿no? Y vean, en el diccionario, ustedes, qué vas a encontrar? ¿No? Vas a encontrar lo que es una palabra, ¿no? Y luego, ¿qué vas a ver? Dos puntos y su significante vas a ver. ¿Qué es el significante? La descripción de esa palabra. Bueno, en este caso, el diccionario es un signo lingüístico, pero su significante va a ser siempre escrito, va a ser, ¿no? ¿Cómo sería de manera oral? ¿Alguien puede decirme qué significa la palabra amorfo? ¿Alguien puede decirme qué significa amorfo? Díganme el significante de amorfo. ¿Nadie? Muy bien. Entonces, yo les voy a decir qué significa amorfo y les voy a decir de manera oral. Amorfo significa objeto o cosa que no tiene forma. Eso es lo que es amorfo. ¿Ven, señores? Lo que acabo de decirles es el significante. ¿Ven? Como les digo, el significado sería amorfo y el significante sería la descripción de esa palabra. Muy bien. Generalmente, este signo lingüístico se utiliza cuando quieres aprender un nuevo idioma, ¿no? No sé si ustedes en el colegio, el profesor en inglés, o sea, el teacher, ¿no? No sé si traía lo que son flashcards, ¿no? O sea, ¿qué son los qué es un flashcard? ¿No? Es un papel que tiene una imagen, ¿no? Y te dice el profesor, te dice, cómo se dice este animal en inglés? Te dice, ahí está el gato, así por decirles. Te muestra primero lo que es el significado, te muestra lo que es la imagen, nada más te muestra el profesor. Te muestra la imagen y te dice a ti, ¿no? ¿Cómo se dice gato en inglés? Te dice. Bueno, si no sabes, ¿no? El teacher o el profesor da la vuelta a la página y ahí atrás está lo que es el significante, ¿no? ¿Cómo es ese gato en inglés? Es cat, ¿no? Y atrás vas a encontrar lo que es el significante, ¿verdad? El signo lingüístico es bien utilizado, como se iba diciendo, para aprender nuevos idiomas. Muy bien, entonces, señores, ese es lo que es el significado. Por ejemplo, alguien puede decirme esto, a ver, vamos a ver. Dígame el significante de esa palabra. Gerbo. ¿Alguien puede decirme el significante? ¿Nadie? ¿No? Muy bien. ¿No? Gerbo, ¿qué es esa palabra? Nadie, tal vez nunca lo hayan escuchado. Sí, es verdad. Aquí en Bolivia tal vez nunca se haya escuchado esa palabra. Muy bien. Pero gerbo sí existe. Es un roedor. Eso es lo que es. Es un roedor, gerbo. Este es el gerbo, vean. Vean, cuando dije, ¿no? ¿Qué es gerbo? ¿Cómo estaba su mente? Su mente estaba en blanco. ¿Por qué estaba en blanco? Porque no conocían esa palabra, ¿no? Ahora les voy a decir qué es el significante de esa palabra. Este es el gerbo, vean, ahí está la imagen. Vean, es un roedor, ¿no? O sea, es una rata que vive en el desierto. Y este roedor en América no existe. Solamente existe lo que es en Australia. Muy bien. Vean, señores, ahora sí ya saben qué es gerbo. Muy bien. Entonces, señores, ese es lo que es el signo lingüístico, señores. Muy bien. Bueno, señores, ¿alguna pregunta o duda hasta aquí? Hola, hola. ¿Alguna pregunta o duda?
¿Ninguna pregunta? Bueno, ya que no hay preguntas, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, déjenme presentar el ejercicio. Bien. Vamos a ver con el primero. Vamos contigo, Ajata Quispe Michelle. La primera oración dice, el prospecto de los medicamentos es, ¿qué tipo de comunicación es? Michelle, ¿es comunicación verbal o comunicación no verbal? Michelle, hola, hola. Michelle, ¿me escuchas? Bueno, creo que Michelle no me escucha. Vamos contigo, Alexander Rodrigo. La primera oración, ¿qué sería? El prospecto de los medicamentos, ¿qué tipo de comunicación es? ¿Es verbal o no verbal? Alexander, hola, hola. Bueno, vamos, señores, ¿no? A ver, aquí qué dice, ¿no? El prospecto de los medicamentos, ¿qué tipo de lenguaje, qué tipo de comunicación es? ¿Es verbal o no verbal? Muy bien. No verbal. Es, no. Dice, Verbal. de los medicamentos, ¿no? Eso me refiero a lo que es a la receta de los medicamentos. Cuando ustedes reciben una receta de un medicamento, va a estar escrito por palabras, ¿verdad? Entonces va a ser lo que es lenguaje verbal, vendría a ser. ¿Por qué lenguaje verbal? Porque va a estar escrito mediante palabras. Vean el siguiente, conversación entre padre e hijo. ¿Qué tipo de comunicación sería, señores? ¿Verbal o no verbal? Verbal. Verbal. Ah, exacto, es lo que vendría a ser, ¿no? Lenguaje, bueno, comunicación verbal porque me estoy comunicando mediante oral. Eso vendría a ser. ¿Qué sería un email? No verbal. No. A ver, Sería señor, verbal porque se puede escribir, ¿no? Yo creo. exacto, muy bien, ¿no? Señores, cuando ustedes reciben un email a su correo, lo pueden leer, ¿verdad? ¿O no lo pueden leer? Entonces, sería lo que es un lenguaje verbal, porque estoy utilizando lo que son palabras. Entonces, lo que es lenguaje verbal sería. El siguiente dice, señal de prohibido fumar en la que aparece un cigarrillo tachado. ¿Qué tipo de comunicación es? Ese sería no verbal. No Exacto. verbal sería. Exacto. En este caso sí. Es un lenguaje no verbal, ¿no? Porque como aquí dice, ¿no? Señal de prohibido fumar en la que aparece un cigarrillo. Señal, dice, ¿no?
O sea, lo que es una imagen me está mostrando, ¿no? Lenguaje no verbal o comunicación no verbal, que significa que me voy a comunicar, pero sin palabras. Siguiente, persona poniendo cara de asombro. ¿Qué tipo de comunicación es? No verbal. Verbal. No verbal. Eso es lo que vendría a ser, exacto, ¿no? No verbal. El siguiente, crónica de un suceso en un periódico. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de Verbal. comunicación es? Verbal. ¿Por qué verbal? Y porque nos están informando y podemos leer. Esa es la clave, ¿no? Cuando ustedes leen una crónica y lo puedes leer, automáticamente va a ser comunicación verbal. Va a ser exacto, muy bien. El siguiente dice sirena de una ambulancia. ¿Qué tipo de comunicación es? No verbal, porque no utiliza Verbal. palabras, ¿no? Exacto. Es no verbal porque no utiliza palabras, solamente utilizan sonidos. La ambulancia, la sirena de la ambulancia solamente utiliza lo que son sonidos, utiliza. Muy bien. Siguiente dice, persona poniendo cara de enfado. ¿Qué sería? No verbal. No verbal. No verbal. Eso es bien común aquí en La Paz, ¿no? Saber si una persona está contento o enfadado. Es clarito saber. Muy bien. Y eso es lo que es una comunicación no verbal. Muy bien. Bueno, señores, entonces, eso es lo que es la comunicación verbal y no verbal. Bueno, señores, eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta o dudas aquí?